Bueno, vamos a arrancar. Eh, Algo que me había quedado pendiente que quería mostrarles, que es rápido pero bueno, interesante también, es sobre el tema de los fusibles, las ciertas inscripciones que tienen. A ver. ¿Qué significa cada uno de las inscripciones que tienen? A ver si lo podemos agrandar un poco. Ahí está. Bueno, primero que nada, bueno, el tamaño que yo ya les había explicado, las diferencias que había con la numeración 00, 0, 1 y 2. Esos son los tamaños que tienen los fusibles, del tipo por ejemplo NH. En función del tamaño está su intensidad nominal, su tensión nominal y la capacidad de ruptura, que está en kiloamperes, o sea, por ejemplo acá 20.000 amperes. Eso es por un lado. Y por otro lado, otra cosa que me parecía importante mostrarles era esto, que es la identificación y su utilización. Por ejemplo, es como la curva de disparo de la termomagnética, pero en los fusibles. Es un detalle, pero que está bueno. En general, los que venden son GL, que se utilizan para conductores y dispositivos de maniobra en general. Más que nada era eso, es pequeño la acotación, pero no la quería dejar pasar. Esto es lo similar a la curva de disparo en la termomagnética. Más que nada era eso. Después, bueno, ya empiezan contactores y demás. Bueno. Bueno, por otro lado, ¿alguien me habló ahí? Acá hay alguien para... Ahí está. Bueno. Por otro lado, lo primero que vamos a ver hoy es qué tipo de esquemas de conexión se utilizan en Argentina para la red doméstica. Este esquema de conexión es la manera en la que está conectada entre el transformador y... Disculpen que interrumpo, pero es porque me piden entrar en la clase. Entre el transformador y el usuario. Los dos tipos de conexiones más utilizados son TT e IT. Nosotros en Argentina lo que más se utiliza es el tipo TT. Este tipo de conexión tiene dos letras que indican diferentes cosas. La primera T significa la conexión la conexión del neutro, primero que nada que tiene neutro el transformador, y ese neutro del transformador está conectado a tierra, que ahora para ponerlo en palabras, en imagen mejor dicho, busqué conexión TT. Fíjense, esto de acá representaría el transformador de la red de distribución que tiene NERSA, que viene de media tensión, lo pasa a baja tensión.
Y esta es la carga, hagamos de cuenta que es un domicilio. En este caso, fíjense, nosotros tenemos las tres líneas, las tres fases, y el neutro, que tiene una diferencia de potencial similar a la de tierra, está reforzado, está conectado, fíjense acá, con tierra. Acá hay un símbolo que no se alcanza a ver por la calidad de la imagen, pero que simboliza la conexión a tierra. A diferencia de la conexión IT, que fíjense que no tiene neutro, fíjense que solamente están las tres fases, no tiene neutro. El neutro acá se genera con una conexión independiente de la alimentación, que es, por ejemplo, en el campo se utiliza, viene por ejemplo una sola línea, y ustedes alguna vez habrán visto los tachitos naranjas, en donde esos tachitos que están arriba de unos postes, esos son transformadores que generan el neutro en el domicilio. Lo que hacen es clavar una jabalina en el domicilio y de esa manera generan el neutro. Entonces tienen una instalación bifilar, es decir, de dos filamentos, de dos cables. Bueno, eso es la primer letra. Y la segunda letra, la segunda T, significa que todas las masas de la instalación están conectadas a tierra. Es decir, la masa, ¿qué es la masa? Es toda parte metálica que tenga la instalación eléctrica que esté susceptible a estar en contacto con un conductor en caso de que haya un fallo de aislación. Es decir, por ejemplo, la masa de la heladera es toda la parte metálica de la heladera, porque es susceptible a estar en contacto con cualquier conductor que esté pelado, o que al recalentarse haya un fallo de aislamiento y quede en contacto con la estructura metálica. Entonces, a eso se le llama masa. Y puede estar en contacto tanto con la fase como con el neutro, con cualquiera de los dos. Entonces, esa segunda T significa que todas las masas de la instalación eléctrica están conectadas directamente a tierra. ¿Y por qué? Bueno, ya sabrán, les expliqué en la clase anterior, por qué es tan importante que las masas de una instalación eléctrica estén conectadas a la jabalina. ¿Alguien me puede explicar por qué es tan importante? Y porque si no te puede dar una descarga eléctrica. Exactamente. Tengan en cuenta, está muy bien esa respuesta, es justamente porque si no, o sea, lo que hace es proteger a las personas, o bueno, a los animales, de cualquier descarga accidental. Tengan en cuenta que la jabalina, o bueno, el cable de protección debe estar conectado a la jabalina, y trabaja en conjunto con ¿qué otro dispositivo? Con el disyuntor. Exactamente. Con el disyuntor. Entonces, es muy importante que estén las dos cosas presentes en la instalación. No solamente la jabalina o no solamente el disyuntor. Ambas deben estar juntas porque justamente se complementan. Bueno, acá no hay mucho más. Una vez aclarado esto, venimos a hablar en la reglamentación de la EA. En una parte muestra diferentes esquemas de distribución. Y, bueno, primero para que entiendan esto, quiero mostrarles esta parte de acá. Bueno,
vamos a ver algunos símbolos que se utilizan en electricidad para poder interpretar estos esquemas de acá. Básicamente esto de acá representa cómo el usuario está conectado a la red eléctrica, qué tipo de protecciones hay, qué tipo de tableros hay, los diferentes circuitos y a partir de dónde es nuestra responsabilidad y a partir de dónde es responsabilidad de la distribuidora. Y bueno, después más adelante veremos otras características de cada uno de los circuitos, las protecciones y demás. Pero bueno, en principio vamos a arrancar con esto. No sé si se llega a ver algo. Bueno, primero que nada, una raya simbolizaría una línea, un circuito. Si es atravesado por dos rayas, es un circuito, por ejemplo, bifilar, es decir, de dos conductores. Si tiene tres rayitas que lo atraviesan, es un circuito trifilar. Y cuando lo atraviesan cuatro conductores, es tetrafilar. Esto por empezar. Por otro lado, vimos la otra vez cómo se representaba, por ejemplo, en una cañería, por ejemplo, si yo quiero decir, bueno, de qué diámetro es el caño y qué conductores lleva, qué cantidad y de qué sección. Fíjense. Línea de cables en cañería de acero. Bueno, en este caso la mayoría de las instalaciones actualmente se hacen en plástico. Se indica por arriba el diámetro del caño y por debajo cantidad de conductores y sección del conductor. Fíjense, tres cables de 6 milímetros cuadrados de sección en caño de acero con diámetro interno de 18 milímetros. Además, otro dato adicional es fijarme acá que tiene tres rayitas que lo atraviesan. Fíjense ahí, tres rayitas que lo atraviesan. Por lo tanto, es un caño con tres conductores por dentro. ¿De qué sección? 6 milímetros. Bueno, por otro lado, tengan en cuenta que hay mucho. Esto es este PDF es de el libro Instalaciones Eléctricas de sobre Vila y Farina, y es bastante antiguo. Entonces hay ciertos símbolos que tal vez no son muy actuales, pero bueno, para un entendimiento general sirve. Fíjense acá, otra cosa que me interesa que recuerden es esto. Un recuadro con una cruz en el medio es un tablero principal. Y solamente con una sola división es un tablero seccional. Esto también es súper importante que lo entiendan, que se lo aprendan, porque es lo que veremos a continuación. Por otro lado, bueno, en la representación que vamos a ver más adelante, no es esta la manera que tienen de representar el medidor, pero queda claro cuál es. Es una caja rectangular en la representación que veremos más adelante, pero también se puede representar de esta manera. Esto es porque la forma que tenían antiguamente eran como una casillita así con una... Tenían esta forma las tapas. Como una puerta de capilla. Eso mismo, capilla era. No me salía, gracias. Bueno, por ahora nada más. Fíjense,
Ah, bueno, acá. Esto de acá es la representación de un fusible. Esto de acá. Es donde pasa la corriente por el filamento. Esto representaría el fusible. Y acá el filamento que está dimensionado para un determinado paso de corriente y que mayor a eso se cortaría. Bueno, una vez aclarado esto, tenemos, a ver ahí, bien. Tenemos diferentes ejemplos. Quiero que entiendan que acá tenemos diferentes números, 1, 2, 3, 4, son diferentes ejemplos. No sé si lo ven así bien o si prefieren que vaya de a uno. Sí, tampoco puedo hacer mucho zoom porque ya empieza a recortar. Bueno, vamos ahí. Si no lo ven bien me avisan, pero vamos a probar de esta manera. Por ejemplo, en el primero tenemos la red de distribución, que sería esta de acá, que por ejemplo, si lo llevamos a un caso real, vemos que puede ser ¿qué tipo de cable se utiliza en ERSA para darnos el servicio a nosotros? ¿Qué tipo de cable utiliza para la red de distribución? El trenzado antihurto. ¿Cómo? El trenzado antihurto. Exactamente. O sea, sí, está bien. Fíjense, acá tenemos red de distribución y después tenemos línea de alimentación. Acá, en este punto, esta conexión se hace mediante un morseto. En caso de ser aérea, en caso de ser subterránea, ¿qué cable se utiliza? Bueno, es medio obvia la pregunta. Utilizaríamos el cable subterráneo para una acometida subterránea. Es decir, que ERSA nos puede brindar el servicio de manera aérea o subterránea. Mayoritariamente en el centro lo vemos de manera subterránea y en los alrededores, en general, hay excepciones, de manera aérea. En ambos casos tenemos una protección mediante un fusible que es previa a el medidor. En caso de que sea una instalación, una acometida aérea, tenemos el morseto, ya lo vimos la otra vez, morseto con fusible. Fíjense, a ver. Este es el morseto con el que se conecta la fase. A ver si lo podemos ver acá. Fíjense. Tenemos. Acá es donde está el conductor de la red de distribución. Esto no lo hacemos nosotros, pero se los muestro para que sepan cómo funciona nada más. Bueno, acá tienen el cable preensamblado en caso de ser una acometida aérea, que acá tiene unos tipo vampiros que pinchan el aislamiento del conductor, hacen contacto con el fusible que estaría acá, que es tipo Neoset, y después tiene acá una base que en esta parte, bueno, es difícil de explicar, pero tiene una base que se la crimpea. No sé si recuerdan, lo que uno hace es apretar con una pinza el conductor y esto ya iría hacia la caja del medidor. Lo bueno que tiene esto es que de una manera sencilla uno puede desconectar con un cuarto de vuelta
el fusible, y de esta manera trabaja sin tensión en caso de que, no sé, tengan que hacer el cambio de una térmica de corte general. El movimiento que tienen que hacer para desenroscar el fusible es similar a la pistola de la hidrolavadora. No sé si alguna vez calzaron una. Es un cuarto de vuelta a presión y un cuarto de vuelta. Y en este caso, este es el morseto que se utiliza para neutro. En caso de ser una instalación trifásica con neutro, se ponen 3 morsetos con fusible y el cuarto morseto de este tipo. Estamos acá. Bueno, fíjense, tenemos línea de alimentación de la distribuidora. Posterior a eso, acá tenemos el dispositivo de protección de la línea de alimentación, que en este caso, bueno, ya les expliqué que es el fusible. Sigue la línea de alimentación de la distribuidora, entra por el caño de bajada hacia el medidor, que sería este de acá. El medidor puede ser monofásico o trifásico. Posterior a eso tenemos una línea principal, que es la que conecta el medidor con el tablero principal. Fíjense esta línea punteada que está acá, que no es un dato menor, que es la responsabilidad, o sea, hasta dónde llega nuestro deber como electricista y dónde empieza la responsabilidad de la distribuidora. Desde aquí para arriba es responsabilidad de la distribuidora, que todo funcione bien y demás. En caso de que, por ejemplo, haya algún problema de que no llega tensión al tablero principal, nosotros, por ejemplo, está todas las térmicas arriba en el tablero principal, ustedes deben corroborar que no llegue tensión al tablero principal, y una vez que corroboran eso, llaman a ENERSA, porque si llaman antes de corroborar eso y el problema es interno, se les cobra a ustedes, bueno, en realidad se le cobra al cliente o en la factura posterior el cargo por haber ido y que no sea nada. En caso de que obviamente haya un problema que sea de responsabilidad de la distribuidora, no les cobran nada, porque bueno, ya les están cobrando todos los meses. A mí me pasó el otro día que bueno, que me llamaron porque no tenían luz, y uno va, mide y cambiaron de lugar el morseto, lo pusieron al lado porque no estaba bien conectado. Entonces ya con cambiarlo de lugar, sacaron y pusieron otro nuevo, no hubo mayores inconvenientes. Bueno, posterior a esto, bueno, ya les dije la línea principal. Algo importante, en Paraná, la distancia que debe haber, que ya lo veremos igual a todo esto más en detalle, pero la distancia que debe haber entre el medidor y el tablero principal, recuerdan que les dije que esto de acá era tablero principal, no debe ser mayor a 2 metros de distancia. Entonces la distancia que debe haber entre el medidor y el tablero principal no debe ser mayor a 2 metros. De aquí en más ya es responsabilidad del electricista o del dueño de la casa. Y en este caso tenemos un tablero principal y después tenemos circuitos terminales, es decir, circuitos que ya vienen en donde ya existen consumos directamente. En general, a este tipo de tableros
en caso de que no haya otro tablero entre medio, es un tablero principal y seccional también, justamente porque cumple los dos roles. El de principal porque es el primero que hay después de la caja del medidor, pero además porque tiene protecciones para los diferentes circuitos que pueden ser de iluminación o de tomacorrientes. Este es el caso más sencillo, pero en general con lo que nos encontramos nosotros es este el segundo. Bueno, lo mismo, línea de alimentación, un fusible. Vamos a suponer, por ejemplo, que nosotros acá tenemos una acometida subterránea. Entonces vendría la línea por bajo la vereda. Tenemos acá una caja portafusibles de NH y tenemos la línea de alimentación de la distribuidora hacia el medidor que viene por abajo. En este caso es por abajo hasta el medidor. Bueno, una vez que llegó al medidor, llegamos a la línea principal y acá tenemos tablero principal, tenemos un circuito seccional y tenemos un tablero seccional. El circuito seccional es aquel que une al tablero principal con el tablero seccional. Fíjense que este es un tablero seccional general, por eso la G. Y después de esto tenemos los diferentes circuitos terminales, que son diferentes consumos. Fíjense que tenemos, a diferencia de acá tenemos solamente un tablero seccional y acá tenemos tablero seccional general, al igual que acá, pero en este tenemos otro tablero seccional. Todos los circuitos que comuniquen tableros que sean posteriores al tablero principal se los denominan circuitos seccionales. Y después acá tenemos los consumos, ya sea una luz, un toma corriente, bueno, no hay mucha más variedad, pero todo tipo de consumos que exista dentro de la casa ya van a los circuitos terminales, porque no hay otra cosa que no sean consumos. Otra cosa importante, entre cada uno de los tableros no debe haber otra cosa entre medio, es decir, no puede haber un toma corriente acá en el medio si son tableros seccionales, que este de acá por ejemplo es un tablero seccional. Si no hay ninguna protección que proteja un toma corriente, no puede haber nada acá, debe ir directamente hasta el otro tablero seccional. Después sí, cuando pasa de este tablero seccional puede haber la cantidad de, bueno, no infinita, pero sí acorde a cada tamaño. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me escuchan bien? ¿Tienen alguna duda? Por ahora se entiende bien. Estaría bueno que nos pase ese material Dale, para que jugamos. perfecto. ¿A usted le llega alguna notificación de cuando yo subo material al Google Classroom? A mí sí me llega, ¿eh? Bien. A mí no me Eh, llegó ninguna notificación ¿Cómo? Yo no he recibido ninguna notificación. Ah, ¿quién me había dicho que sí? Que no vi que me hablara. Yo sí. Ah, A igual. mí me llega, a mí me llega. ¿Por dónde te llega? ¿Por mail o por dónde? Por mail sí. Bien. Sí, yo en general estoy subiendo todos los apuntes, los subo ahí directamente. Pensaba que le llegaban notificaciones, por eso no era que estaba avisando justamente en el WhatsApp,
pero si quieren, a medida que voy subiendo, les voy mandando, por ejemplo, el link de la... porque se divide en materiales. Cada semana subo un material o, por ejemplo, hoy justamente subí la reglamentación de la EA, que es esta de acá, el libro que me pasó Gustavo de las instalaciones eléctricas, que pasó al grupo igual, de instalaciones eléctricas, y una tabla de lo que soporta cada conductor de acuerdo a su sección. Así que bueno, vayan revisando en caso de que me olvide, pero voy a tratar de ir publicando en WhatsApp. Así ya le van quedando y lo pueden consultar. Además, esto les recomiendo que si tienen tiempo y ganas de leerlo, es muy útil, muy completo y aclara un montón de dudas de cómo hacer o no una instalación. La verdad que... Y además está muy bueno porque si bien tiene algunas partes que son un poco más complejas, en general se entiende bastante bien, o sea, está en un idioma, por así decirlo, bastante accesible para cualquiera, así que está muy bueno. No trabaja un lenguaje tan técnico como Exactamente. por ahí los manuales y todo eso, pueden ser más denso de entender, pero no, está bien clarito, está hecho de una forma que, como decía el autor, tenga ganas de estudiar y sentarse. Es como la Biblia del electricista, digamos. O Tal sea, cual. en base a eso se hacen todas las instalaciones. Tal cual. Si no te guías en base a eso, si bien está la reglamentación, la ordenanza, que es la 5950 de Paraná, está basada también en esta. Tiene algunas salvaguardaciones que no van mucho en diferencia con esto. Tal cual. Pero sí, la verdad que está re interesante. Bueno, seguimos con el siguiente, justamente. Bueno, acá tenemos en el 4, bueno, lo similar, no voy a volver en esta parte porque se repiten todos, excepto acá. Y tenemos tablero principal, circuito seccional y tablero seccional general. Fíjense, este es el tablero seccional general y por otro lado tenemos circuitos seccionales. ¿Por qué? Porque después tenemos diferentes tableros seccionales. Ahí es 1, 2, tablero seccional 1, tablero seccional 2 y así sucesivamente. Fíjense que todo tipo de tablero seccional tiene este símbolo con una sola línea y tablero principal con 2 líneas o una cruz. En este tablero seccional general tenemos 2 circuitos que van hacia otros tableros y un tercer circuito que ya es con circuito terminal, es decir, ya va directamente a consumos. Esto, si por ejemplo nosotros hagan de cuenta que acá en este que dice circuito terminal tenemos varios. Esto tranquilamente podría ser, por ejemplo, una casa de 2 plantas con quincho, por ejemplo. Tenemos, bueno, la alimentación, medidor, detrás del pilar del medidor tenemos el tablero principal, que sería ese chiquitito en donde siempre está la térmica y el disyuntor. Posterior a eso tenemos un circuito que va hacia dentro de la casa y tenemos un tablero bastante grande en donde tenemos un circuito que va directamente a la planta alta del domicilio y tenemos otro circuito seccional que va hacia el tablero del quincho, pero además tenemos varios circuitos terminales que van hacia diferentes partes de la planta baja. No sé, una parte es la cocina, otra es la iluminación y otra es los tomacorrientes, por ejemplo. Entonces, de esa manera, o sea, se los hago con un ejemplo un poco más visible, algo más real, para que vean
cómo podría llegar a ser en un caso eh, real. Y puede que ustedes en este momento, por ejemplo, van a una casa y hacen solamente la planta baja, pero ustedes dejan previsto un caño para la planta alta, un caño para el quincho. Tal vez ahora el cliente no tiene la plata para poder hacerlo, pero es muy barato o muy útil, mejor dicho, dejar un caño, que ustedes dejen un caño previsto para una futura ampliación, es algo súper valorable. Porque o sea, evitan tener que romper, tener que hacer mugre dentro de la casa en donde están viviendo, un montón de cosas. Y eso, ese tipo de asesoramiento que tal vez el cliente no lo tiene en cuenta y ustedes como electricistas con experiencia si lo tienen, ese asesoramiento vale. O sea, es muy útil porque tal vez el otro ni lo piensa, porque tiene mil cosas en la cabeza y es muy importante que se lo planteen. Lo mismo con los circuitos para los aires acondicionados. No cuesta nada, o sea, cuesta muy poco comprar caño, por ejemplo, pero solamente el caño para poder generar el circuito, o sea, para poder generar la canalización por donde posteriormente iría el circuito. Si ustedes quieren, ahora no le ponen la termomagnética que va a alimentar ese circuito, no lo cablean a ese circuito, pero dejan el caño listo, nada más. Y con eso ustedes están ahorrando un montón de mugre, de un montón de cosas. Así que eso la verdad que también algo a tener en cuenta. Y bueno, lo único que sí deben tener en cuenta es cuando van a comprar el tablero, de decir, bueno, no solamente colocar más caños, sino comprar un tablero un poco más grande. Total, la diferencia en tamaño en general a la vista es mínima, pero a la hora de tener que trabajar dentro del tablero se nota. Entonces, todo ese tipo de cosas nunca ahorren, por así decirlo, en ese tipo de cosas, porque la verdad que después, si no, es más caro, termina siendo más caro. Bueno, por otro lado tenemos, por ejemplo, en este último tenemos 3 medidores con una sola bajada. Tenemos 3 medidores, líneas principales, tableros principales y circuitos seccionales hacia los tableros seccionales. Es similar a lo anterior, solamente que con una misma bajada y varios medidores. Esto generalmente se da, por ejemplo, en un complejo, en un edificio pequeño, en un condominio que tiene pocos servicios, pero que están, por ejemplo, en el centro vos tenés un lugar que tiene 4 departamentos, se pone una caja de fusibles y varios medidores adentro. Y después, bueno, cada uno con su tablero principal, circuito seccional. Esto en general está abajo, en la planta baja, y después se va subiendo a los tableros seccionales que están dentro de cada uno de los departamentos. Acá siempre tiene que estar térmica de corte general y el disyuntor para proteger de que en caso de que, no sé, alguien esté instalando algo en alguna parte del edificio que sea entre la planta baja y el departamento, si pincha el caño, que no se quede pegado y que haya algo que proteja ese circuito. Así que eso también es súper importante. Una duda que me surgió ahora. La llave de corte general, ¿esa va entre el medio en la línea principal, digamos? Entre medio del medidor y el tablero principal. La termomagnética, sí. ¿Por qué decís vos? Es la que va atrás del pilar, ¿no es cierto? Sí, en la otra cajita. Claro, o sea, vos tenés en general, más que en general, siempre se debe poner, por ejemplo, Está, cuando uno está, tiene una reconexión de un servicio
que vendieron la casa o cambia el inquilino, muchas veces cometen el error de dar de baja el servicio y el dueño de la casa tiene que dar nuevamente el servicio, y es un servicio que es viejo, que hace mucho tiempo que se hizo, bueno, que tenía tapones, por ejemplo. Se debe sacar eso y colocar termomagnética de corte general y disyuntor. Esas dos cosas exigen ERSA. Y el matriculado pide que vos, por ejemplo, en la vida real, así en el día a día, te piden, mandame una foto de la térmica y del disyuntor que le vas a poner, porque en el certificado de conexión, en ERSA te pide que vos le pongas marca, amperaje, sensibilidad y demás cosas. Y bueno, número de serie y otras cosas más. Todo eso en el certificado de conexión. Pero sí, se debe poner la termomagnética, porque ¿qué pasa? Esa termomagnética debe proteger que no haya, por ejemplo, una sobrecarga en la línea, en el circuito seccional. Porque yo acá, sí, o sea, porque por ejemplo, No, mi pregunta era si va entre el medio de el medidor y el tablero principal o va en el tablero principal también. no, va en el tablero, o sea, iría acá, porque si no, ¿dónde la pondrías vos si no fue, o sea, ¿dónde la pondrías si no decís vos? Claro, porque por ejemplo en las casas de antes se colocaba de frente en el pilar el medidor y atrás se colocaba la otra caja donde estaba la llave de corte general. Y de ahí salía la línea principal para el tablero principal. ¿Me Bien, explico? sí. El tema es que ahí hay justamente ese tablero que está detrás del medidor es Sí, el tablero principal. claro. Es el tablero principal. Claro. Después el que está, por ejemplo, muchas veces están en los dormitorios, ponele, o en el comedor. El tablero que está dentro de la casa es el tablero seccional ya. Claro. Ah, está perfecto, perfecto, ahora te entendí. Eh, sí, sería eso. Siempre, bueno, lo que está enseguida, ahora lo vamos a ver igual, pero bueno, lo que va después del medidor ya es el tablero principal. Y lo que va después del tablero principal hasta el otro tablero es el circuito seccional comunicándose con el tablero seccional. Bueno, acá tenemos las abreviaturas que ya las vimos anteriormente: red de distribución, línea de alimentación, dispositivo de protección de la línea de alimentación, medidor, línea principal, tablero principal, circuito terminal y bueno, tablero seccional, circuito seccional, tablero seccional general y demás. Bueno, acá, a ver. Bueno, datos importantes a tener en cuenta. Cantidad mínima de cables. Los circuitos o líneas deben ser por lo menos bifilares, es decir, de dos cables. Obviamente, porque si no, no funcionarían. Pero bueno, nunca está de más aclararlo. Línea de alimentación. Acá empieza a aclarar qué es cada una de ellas. Línea de alimentación: vincula la red de la empresa de distribución de energía con los bornes de entrada del medidor de energía. Entonces, la línea de alimentación es lo que vincula la red de distribución con el medidor. Por otro lado tenemos línea principal. Vincula bornes de salida del medidor. Me faltó subrayar la otra parte. Del medidor con bornes de entrada del primer seccionamiento posterior a la medición. Acá está lo que hablamos con Gustavo. La línea principal, ¿cuál es? Es la que vincula el medidor con el primer seccionamiento que hay. Que ¿cuál sería en un caso
viejo, por ejemplo, de antes, está el tablero principal con una llave de baquelita que lo único que hace es seccionar, o sea, una la baja y corta la luz, pero de manera manual. No tiene algo automático, no tiene un bimetal ese tipo de llave. La protección que tenían era el tapón a rosca que por dentro contenía un fusible. Entonces, con los bornes de entrada del primer seccionamiento posterior a la medición. Bueno, en este caso el dispositivo de cabecera ubicado en el tablero principal. Fíjense, dice, estos bornes o barras constituyen el punto de origen de la instalación de la vivienda. Es decir, a partir de acá es donde empieza ya la instalación de la vivienda. De acá en más, de ahí en más, todo eso de eso nos tenemos que ocupar nosotros. Bueno, circuito seccional o de distribución. Vincula los bornes de un dispositivo de maniobra, termomagnética, disyuntor y protección de un tablero con los bornes de entrada del siguiente tablero. O sea, la comunicación que hay entre un tablero y otro. Circuito terminal. Vincula bornes de salida de un dispositivo de maniobra, disyuntor, térmica, con los puntos de utilización. Toma corriente, boca de luz, no hay mucho más. Pero bueno, sería eso. Esos son los puntos de utilización, a eso se refiere. Fíjense que en este caso vincula los dispositivos los bornes de la salida de un dispositivo de maniobra con puntos de utilización. No es con otro dispositivo de maniobra, sino con un punto de utilización. Ya directamente es algo en donde termina. No hay un tablero más adelante. Bueno, hasta acá va bien. ¿Tienen alguna consulta? ¿Entendieron? El cable de bajada de la cometida, digamos, desde la red hasta el medidor, ¿eso lo instala en ERSA o hay que dejarle el chicote, digamos? No, eso lo instala en ERSA. No hay que dejarle un chicote. Lo que ustedes hacen es poner el caño, o sea, ustedes, el albañil, dejan preparado la caja del medidor, el caño de bajada y el tablero que es principal con su caño que comunica a ambos. Y en caso de que sea un caño de bajada metálico, una caja de medidor metálica, se debe instalar una jabalina al pie del pilar. Todo eso deben hacer ustedes. Y le deben dejar, sí, un chicote de cable entre el tablero principal, este sería el caño que está, la parte de atrás del pilar sería esta, y la parte de adelante que ustedes ven en todos los frentes de la casa, el medidor. Un chicote de cable que comunique ambas partes. Ustedes ya acá le deben dejar, para no trabajar con tensión después, le dejan ya colocada una termomagnética en donde ya están conectados los cables, y dejan dos chicotes de cable de la longitud de la puerta abierta de la caja del medidor. O sea, abren la puerta de la caja del medidor y se fijan, bueno, listo, hasta acá por ejemplo se abre la tapa, le dejo ese largo de cable más o menos para que ellos trabajen cómodo, identificado con un nudo cuál es la fase y sin nudo cuál es el neutro. Después les voy a explicar cómo tienen que hacer, bueno, ya lo vamos a ver a todo eso igual, pero cómo dejar preparado el cable, cómo crimpearlo, porque lo deben crimpear, le tienen que poner un manguito, un tubito, y deben crimpearlo 3 veces para que ya quede bien y no quede el cable ahí todo pelado y con todos los pelitos para afuera. Y le ponen los 2 manguitos y crimpeado. Ya con eso viene en ERSA y conecta. En caso de que no sean del mismo, en caso de que sean del mismo color los conductores, por ejemplo 2 cables negros,
Ya les digo, le ponen uno con nudo y eso indica que es la fase. Y después, bueno, obviamente, viene NERSA, trae el cable antihurto, pone los morsetos, pone el fusible, trae el medidor, coloca el medidor y alimenta el medidor, y de ahí saca los dos cables que ustedes ya dejaron preparados y lo pone en el medidor. ¿Se entendió más o menos? Perfecto. Línea... Ahora se entiende. ¿Cómo? Bueno, ahora se entiende bien, perfecto. Buenísimo. Línea principal. En el caso, Lautaro, que no haya pilar y que sea embutido en la pared, se coloca abajo la caja de, perdón, el tablero principal. ¿Cómo decís vos que no hay pilar? Por ejemplo, en una casa que... En una casa que esté el frente, digamos, ya esté ahí el pilar todo arriba, todo. Ajá. No, en general se pone del lado de atrás o a un costado, por ejemplo. Si ponele, no te da la Claro, profundidad. pero viste que, por ejemplo, acá se da en el centro, que tiene enfrente ya da a la vereda. Exactamente. No hay pilar. Ahí va el medidor y abajo o al lado se coloca el tablero principal. O más del lado adentro ya ahí. Se pone del lado de adentro. No sé si te Por el lado permiten que quede o sea, en el frente. Sé que tiene que estar a no menos de 2 metros. O mejor dicho, no, al revés, a no más de 2 metros. Claro, se debe poner del lado de adentro de la casa, digamos, al lado del tablero seccional. Claro, no lo podés poner atrás del tablero porque no te da la profundidad muchas veces de la... No, sí. Pero sé que hay casos en los que, por ejemplo, queda afuera, muy a la mano, y se le pone un candado para que no te estén bajando y subiendo Ahí sí, no lo están bajando cada rato. la térmica. Pero en el frente, actualmente no sé si está permitido. Puede que hayan quedado de antes, sí. Pero no he visto, por eso preguntaba si se podía hacer así o si va atrás del lado de dentro de la vivienda, digamos. Lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, justo el otro día estaba en el centro y vi ahí en el local de Taberniti, tiene una caja colectiva o algo así, no vi bien, pero es una caja que tiene medidor y tablero en una misma caja de chapa. Entonces, muchas veces es diferente cuando es una caja colectiva que cuando es un servicio unitario. Entonces ahí hay que ver cuál es la diferencia, porque muchas veces vos cuando tenés un servicio comunitario tenés abajo los fusibles, después tenés el medidor y arriba tenés el tablero principal. Y arriba, en tu departamento, tenés el tablero seccional. Pero eso ya sería, por ejemplo, en el garage de un departamento o cosas así. Pero así en un frente, no sé bien. Tendría que averiguar, preguntarle al matriculado, ellos están más en el tema de eso. Claro, no he visto, sí he visto así como decís vos, pero siempre en una pared de costado, no de frente, digamos. Claro. Bueno, circuito terminal. Bueno, clasificación de los circuitos terminales. Se considera boca al punto de un circuito terminal donde se conecta el aparato utilizador por medio de toma corriente o por medio de conexiones fijas. Por ejemplo, una conexión fija sería, no sé, un reflector, ¿qué más? Hay extractores que se conectan de manera fija, que no tienen toma corriente, bombas de las piletas que se conectan de manera fija, o por ejemplo los motores de la automatización de un portón. Son varias ejemplos en los que se puede utilizar con toma corriente
o con conexiones fijas. Para mi gusto es mejor una conexión por tomacorriente, por el hecho de que en caso de que haya algún problema o que uno tenga dudas de si ese aparato está produciendo una fuga a tierra, por ejemplo, que muchas veces pasa con una bomba de agua, uno la desconecta, entonces es fácil para el cliente porque él va, desconecta es como conectar cualquier electrodoméstico. Entonces vos ya le decís, desenchufá todo lo que haya en la casa y levantá la térmica y el disyuntor. En caso de que no vuelvas a tener problema, listo, es algo de lo que desconectaste. Pero bueno, esos son detalles. Bueno, entonces, ¿a qué se considera boca? A un punto en donde se conecte un aparato que ya sea por un tomacorriente o por medio de una conexión fija. Eso es una boca. ¿A qué no se considera boca? A las cajas de paso, a las cajas de derivación y a las cajas de paso y derivación. Cajas que contienen y a las cajas que contienen exclusivamente elementos de maniobra o protección, que son, por ejemplo, un tablero, un punto, una tecla, un dimmer. Tenemos todo ese tipo de cajas, no son bocas, pero sí son, tenés cajas de paso, derivación y demás, pero no son bocas. Eso es importante diferenciar porque después eso nos sirve para seleccionar qué tipo de electrificación vamos a utilizar en la casa, o sea, qué tipo de potencia vamos a contratar, qué cantidad de bocas vamos a poder instalar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo, por ejemplo, tengo, más adelante veremos que los circuitos como máximo pueden tener 15 bocas. Y se da el caso en que tenemos un tomacorriente a, 20 metros de distancia sobre un tapial. Para poder cablearlo necesitamos interrumpir esa cañería con cajas de paso para poder pasar la cinta pasacable. Pero esas cajas de paso nosotros no las vamos a contar como una boca, debido a que solamente por ahí pasa el cable, pero nada más que eso, no existe ningún consumo ni nada, por lo tanto no se va a contabilizar como una boca y por lo tanto no nos va a descontar, por ejemplo, si estamos justo que esa es la boca número 15, si nosotros agregamos una caja de paso para hacer más fácil el cableado, no es que vamos a tener 16 bocas, no sé si se entiende eso, es solamente por comodidad. Por comodidad y además más que por comodidad, porque si no lo hacen no van a poder cablear. Bueno, aclaración no menos importante, cuando una caja de derivación justamente entra un circuito y se divide en una o más derivaciones, es decir, hay una entrada y dos salidas, eso sería una derivación. Una caja que es de paso, solamente que entra la misma cantidad de conductores que salen. Y de paso y derivación es que se puede utilizar de paso y además se deriva. Por otro lado, una boca puede ser al mismo tiempo una caja de paso o una caja de derivación con un único circuito, o una caja de paso con más de un circuito. Y hay varias variantes. Pero, por ejemplo, se da el caso de, yo tengo una caja de 10x10, esas que son cuadradas, que la pongo a la altura de 1,20 m, que es donde yo coloco un interruptor, por ejemplo. Y la utilizo como caja de paso y después le pongo una reducción bombé, no sé si vieron lo que era. Esto de acá.
Fíjense, esto tiene un tamaño de 10×10, pero cuando yo la coloco en una caja de 10×10 me queda el tamaño de una caja de 10×5. Esto es útil para poner a la altura de una caja en donde voy a poner un tomacorriente y un punto y toma, por ejemplo. La utilizo como caja de paso, entonces no me queda no sé, a 2,30 m una caja cuadrada que no es muy agradable a la vista. Entonces esto también se utiliza. Actualmente no conozco que vengan plásticas, esto es lo único que conozco que aún viene de chapa. Y bueno, el reboque llegaría hasta esta parte de arriba. Porque la parte, o sea, sí o sí debe estar tapado esta parte. Bueno. ¿Qué más? Bueno, acá en realidad yo todo esto no lo leo a estas partes de acá abajo. Porque si bien son interesantes, o sea, es muy puntual. Y prefiero que vayamos un poco más a lo general porque si no es todo teoría y me parece un poco en volante. Lamentablemente, bueno, obviamente no es que vamos a estar haciendo práctica acá, pero si no sería medio denso. Prefiero que vayamos a algo más como esto que es me parece que es más abarcativo. Por ejemplo, tenemos qué tipo de circuitos existen, cuál es el máximo de bocas que se pueden colocar en cada uno de los circuitos. Bueno, todo esto me parece que es un poco más divertido, no sé. Bueno, los circuitos pueden ser circuitos para usos generales. Bueno, aclara que son circuitos monofásicos que alimentan bocas de salida para iluminación y bocas de salida para toma corrientes. Se utilizan esencialmente en el interior de las superficies cubiertas, aunque pueden incorporar bocas en el exterior de estas. Y esto es algo muy importante. Bocas instaladas en espacios semicubiertos deben contar con artefactos con grado de protección como mínimo IP44. IP44, yo ahora les digo, 2 segunditos que les muestro. IP44, por ejemplo, sería protección contra cuerpos extraños con diámetro mayor a 1 milímetro y protegido contra chorros de agua. Eso es en espacios semicubiertos, por ejemplo una galería. Ahora, en intemperie, por ejemplo, es lo que siempre recalco, el tablero principal que está detrás del medidor en el pilar, protección como mínimo IP54, como mínimo, que para mí yo le pongo siempre IP65, que nunca está de más. Por ejemplo, IP54 es protección completa contra contacto y sedimentaciones de polvo en el interior y bueno, protegido contra chorros de agua. En cambio, IP65, que sería una protección aún mayor, vamos al agua, que es lo más importante, protegido contra chorros de agua en todas las direcciones. Y no es algo que vos decís no se encuentra en el mercado, existe y te lo venden al IP65, lo más común que hay, o sea, es solamente cuestión de decir dame un IP65 en vez de un IP54, no es muy difícil y la verdad que eso cambia en el resultado final. Además protege muchísimo más a las protecciones que son encargadas de proteger a las personas. Entonces es toda una cadena. Ustedes ponen, hago tanto hincapié en esto porque lo he visto y la verdad que no lo entiendo. El disyuntor y la térmica deben ir en el tablero principal. Y es importante que le pongan una buena protección contra el agua, porque si no pasa, y seguido, lamentablemente, que se mojan
y no funcionan. El otro día fui a una casa que fui por otra cosa y yo siempre le explico la importancia del disyuntor y demás. Bueno, en muchos casos lo tienen y le digo, mirá, te conviene todos los meses probarlo porque, bueno, le doy la explicación de para qué funciona y demás. Y estaba sin la tapa, al sol y a la lluvia, y lo accionaba y no accionaba, no saltaba solo. Lo tuve que bajar 2 veces o 3 hasta que por ahí, una vez que como que hiciste funcionar el mecanismo, ahí sí, lo levantaba, apretaba y saltaba nuevamente. Y eso, la verdad que tuvieron suerte, porque en caso de que si alguien se hubiese quedado pegado, se quedaba pegado porque no iba a saltar. Entonces recalco la importancia que tiene una correcta elección de un tablero, porque después repercute en otras cosas que terminan siendo muchísimo más graves. Por eso es que lo hago tanto hincapié. Bueno, después algunas aclaraciones, que si la instalación se entrega sin los artefactos montados, se debe dejar indicado en la memoria técnica. Bueno, en general, si uno hace en general no hace una memoria técnica en una instalación de un domicilio, es la realidad. O sea, no lo haces a eso. Directamente, si vos dejás preparado una instalación para que el día de mañana el cliente le ponga un artefacto, lo dejás con una tapa ciega, bien sellada, con silicona, y el día de mañana se le instala el artefacto y ya está. Pero hay otras cosas que sí son, o sea, un tablero principal siempre existe porque indefectiblemente debe existir, o sea, no hay otra forma de conectarse legalmente, ¿no? Bueno, se recomienda, por razones funcionales, esto ya se lo había dicho yo, que los circuitos para la electrificación de los lugares a la intemperie sean independientes. Esto es lo que yo siempre les recalco. Si pueden, hagan esto. Ustedes dicen, bueno, todo lo que sea la iluminación de un patio, listo. O todo lo que sea iluminación y toma corriente de un patio, lo dejo de manera independiente. ¿Por qué? Porque el día de mañana se moja, le dan con una pala al cable subterráneo, lo que sea, cortan esa llave y es un lugar de gran peligro, de gran susceptibilidad, por así decirlo, de algún fallo. Es muy susceptible a que algo se moje, se humedezca, lo que sea, entonces está muy bueno dejarlo aparte. Pero bueno, fíjense que es una recomendación, no es algo que te lo exigen. Circuitos de iluminación para uso general. Esto de que estamos hablando, de circuitos para usos generales. Tenemos circuitos para usos generales de iluminación para uso general y de tomacorrientes para uso general. La sigla de este tipo de circuitos es IUG, iluminación de uso general. ¿Para qué están previstos? Para artefactos de iluminación, de ventilación o combinaciones entre ellos. Y acá algo muy importante: otras cargas unitarias cuya corriente de funcionamiento permanente no sea mayor que 10 A, sea por medio de conexiones fijas, uniones o borneras, o de tomacorrientes del tipo 2 polos más tierra de 10 A. Todos los tomacorrientes generales, así que uno ve en una instalación común, son de 10 A, excepto los que tienen, por ejemplo, un aire acondicionado o un microondas de los más nuevos, que son más grandes, que tienen grill y otras cosas, que traen toma de 20 A. Fíjense que todo nombra las diferentes normas que cumple cada uno de los tipos de tomacorrientes o lo que hagan referencia. Te dicen utilizar cable tal y te citan la norma que cumple. Utilizar tomacorriente tal y te citan la norma del tomacorriente que cumple. Entonces, si tienen dudas de cuál es el tomacorriente que deben utilizar, lo buscan buscan cuál es la norma y se fijan si en el tomacorriente que ustedes están utilizando indica o no si cumple con esa norma.
Tengo una consulta, Lautaro. Sí, Con respecto, viste que la ordenanza de acá de Paraná te exige que, por ejemplo, todos los tomas de los aire acondicionado sean de 20 amperes, sí. ¿no es cierto? Pero ya todos ya vienen con la de 10 porque no tienen un gran consumo. Por ejemplo, un inverter ahora te está consumiendo, creo que 2 amperes, no sé si llega a los 2 amperes. En ese caso, ¿a qué se recurre, digamos? ¿Se toma como reglamentación la EA o la ordenanza de Paraná, digamos? Mirá, no te sé responder de una manera. O sea, te sé responder de manera de un sentido común. Yo iría a la EA, que es algo más. eh, como más general y que además yo prefiero ponerle, si bien tiene un toma corriente de 10 amperes, no está mal ponerle uno de 20. Porque encima, o sea, vos me decís, no entra, o sea, entran igual, vos me decís, bueno, no, pero si no entrasen, bueno, ahí sí, pero Sí, no lo que me. pasa es que ahí corre el riesgo de que el toma de corriente, el enchufe del aire acondicionado quede flojo y produzca calor, digamos. Sí, la Ojo, verdad, porque primero que. ellos te exigen el de 20, ¿no es cierto? Y vos Sí, tenés el enchufe de 10, ¿me entendés? O sea, el conector es distinto, digamos, y el anclaje cambia, digamos. tal cual. He visto en muchos casos que se tiende a aflojar, digamos. La Esa verdad, era mi mirá, pregunta, eso no digamos. sabía. No, o sea, nunca lo vi así. De hecho, por ejemplo, yo en casa tengo un. Es más, la instalación tiene que ser todo el cableado de 4 Claro, eso milímetros, sí. digamos. Sí, sí, Es sí. algo sobredimensionado, Sí. digamos, para lo que está consumiendo hoy en día cualquier equipo de aire acondicionado, digamos. Si vos Sí, me tal, decías lo de tal hace cual. 10 años atrás, bueno, sí, eran un consumo bastante elevado, digamos. Sí, a ver, es como decís, hay cosas que tal vez no tienen tanto sentido. De hecho, por ejemplo, la ordenanza te pide que le pongas cinta de tela y no es necesario. O sea, hay muchas cosas, por ejemplo, la misma AEA pide en cajas de PVC que se atornillen las tierras. Sin embargo, no es algo que tenga sentido actualmente. Sí, Entonces, o sea, hay ciertas cosas que tal vez quedaron. sí, eh, bollando ahí en el aire y quedaron ahí, y bueno, va de acuerdo a la decisión que tome cada instalador, digamos. claro, a ver, es cierto, vos me decís, sí, o sea, te exigen cable de 4 milímetros para aire acondicionado, sí, pero vos te pones a medir y ni siquiera un aire grande supera, no sé, los 12 amperes. En un comedor grande vos tenés uno, no sé, de 10 amperes como máximo, mucho así, no sé, algo. Mira, los últimos inverter que colocamos allá en donde yo trabajo son de 12.000 frigorías, Ajá, 15.000 son inverter. No llegaba en el pico de tensión, no llegaban a los 8 amperes. claro. Después bajaba creo que a 2. Sí, sí, no, claro, es una. Sí, o sea, lo que hay actualmente es muy. O sea, quedó muy sobredimensionado. Pero yo sí, ya te digo, me regiría más por lo que es la AEA que la ordenanza, excepto que vos me digas, no sé, lo tienen que aprobar sí o sí y te lo exigen acá en Paraná y va a venir, y va a ir el inspector a la obra y demás. Claro, sí, sí. Eh, Ya es caso algo muy, 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 muy claro, puntual, digamos, pues si no, es como ir contra una ley provincial contra la Constitución Nacional, algo así, tal digamos. cual. Exactamente lo mismo. En general, hasta ahora por lo menos a mí, no me ha pasado que vayan a inspeccionar una obra de un domicilio. No, no, no Eh, existe, digamos. lo más Es más, cercano,
Lo más cercano es cuando vas a conectar la luz, que tenés que hacer todo bien para que no te rechacen el pedido. Sí, de mantenerse, Claro, la conexión, digamos. Pero después, olvidate. tal cual. Capaz que en algún negocio o algo, pero Bueno, sí, vos ahí es donde más. imaginate vos imaginate que de acuerdo a la reglamentación, a la EA, por cada toma nuevo que vos instalás en una casa tenés que hacer toda la planificación de lado, digamos. Tal cual. Es todo Sí, un tema, sí. de hecho, por ejemplo, los tomacorriente que tienen las dos patitas redondas, o sea, los que son binorma, no están permitidos. ¿Por qué? Porque justamente permiten que uno le ponga un enchufe de dos pernos. Y eso no está permitido actualmente. Entonces, uno lo sigue instalando porque, o por lo menos yo personalmente lo instalo porque el cliente te dice, no, no me va a poner los otros que no puedo, tengo que estar con adaptador por todos lados. Y sí, uno en algunos casos se tiene que flexibilizar un poco porque si se pone muy rígido. Por eso yo insisto en el sentido común también un poco de algunas normas. Si vos ves que el cliente no puede pagar un cable de 4 milímetros y sabes que no va a haber ningún inspector que te audite la obra y vos sabés, estás seguro que un cable de 2,5 y además con una correcta selección de la protección vas a estar bien para el aire que va a instalar y se lo instalás así porque sabés que va a funcionar y que no estás haciendo mal las cosas. No estarás cumpliendo con una norma que te exigen pero en esas cosas yo creo que hay que ser un poco flexible porque si no, no sé, me parece a mí, quizás. Sí, sí, es todo un tema, ¿viste? En el momento de los clientes, digamos, es una gran variedad, como vos decís, y por ahí, bueno, hay decisiones que vos tenés que tomar que al cliente no le gusta, pero también está en juego tu trabajo, está esa también, ¿viste? No, no, más vale. A ver, vos al tipo le tenés Pero, que decir, mirá, disyuntor, o por ejemplo, te dicen, me salta el disyuntor a las 10 de la noche y vos no podés solucionar en ese momento, no lo podés dejar sin disyuntor, lo dejarás sin luz. Pero no sacarle el disyuntor para que tengan luz, porque después se te queda pegado porque lo que estaba mal era la heladera y quedas vos, o sea, es tu responsabilidad. claro, no, no, más vale. O por ejemplo, otra cosa que sí me pasa, que uno va a una casa y vos ves que no tienen disyuntor, se lo comentás al cliente y entonces vos le decís, mirá, tenés disyuntor Schneider, una muy buena marca, monofásico, 5.000 pesos y uno económico, 1.500. Y sí, los dos supuestamente funcionan y están normalizados y demás. Y bueno, el tipo, mientras que tenga disyuntor, yo prefiero que compre uno berreta, pero que tenga, antes que no poner nada. Sí, no, más vale. Obvio, a mí me gustaría poder hacer una instalación con todo Schneider y todo buena marca, y sí, pero mientras que esté normalizado, se supone que tiene que andar y vos estás cubierto en ese sentido. Eh, pero bueno, son cosas que uno va aprendiendo y cosas en las que uno dice, no, la verdad que esto yo no lo hago, o te preguntan, ¿y se puede reducir el consumo de la casa? Y no, sí, desenchufando todo, pero no, de otra manera yo no lo hago, qué sé yo. No, no, más vale. O sea, después pasa algo, Claro, lo que queda pegado, digamos, es uno, digamos, no, no, es todo un tema, ¿viste? pero bueno, son esas cosas que uno se va encontrando en el camino. Eh, bueno, seguimos. Bueno, circuitos de iluminación para uso general. Fíjense, protecciones en ambos polos, o sea, termomagnética de corte bipolar, para una corriente no mayor de 16 amperes y el número máximo de bocas de salida debe ser de 15. Por lo tanto, ¿qué térmica le podemos poner? Como máximo de 16. ¿Y cuántas bocas de salida puede tener ese circuito? Como máximo 15. Nunca es recomendable armar un circuito que tenga como máximo 15 en una instalación nueva. ¿Por qué? Porque vos el día de mañana querés ampliarlo,
ponele, no sé, una, dos luces. Si vos querés hacer todo un quincho nuevo, obviamente que no te sirve eso, pero digo, prever una pequeña ampliación, entonces lo dejás en, por ejemplo, 12, 13 bocas. Entonces te da ahí un changüí de decir, bueno, le puedo agregar dos bocas más. Lo mismo ocurre con los tomacorriente para uso general. Los siguientes circuitos de tomacorrientes para uso general. Estas bocas son para salidas de cargas unitarias de no más de 10 amperes, que justamente es lo que un tomacorriente soporta. O sea, nosotros en general tenemos tomacorrientes de 10 amperes y tomacorrientes de 20 amperes. Bueno, por medio de tomacorrientes de 2 polos más tierra, de 10 amperes, bueno, conformes a tal norma, y deben contar con protecciones en ambos polos para una corriente no mayor de 20 amperes y el número máximo de bocas de salida debe ser de 15. Yo insisto en que, a ver, si la norma dice no más de 20 amperes como protección, ustedes no es que con los ojos cerrados van y le ponen de 20 amperes. Ustedes deben poner una termomagnética acorde al cable que colocaron. Otra cosa, a ver, tampoco nos vamos al extremo de poner cable de 4 milímetros para un tomacorriente de 10 amperes, porque justamente el toma es el que va a ser difusible. El toma, si aguanta justamente 10 amperes, por más cable grueso que vos le pongas, el cable se te va a terminar, el tomacorriente se va a terminar derritiendo porque hay un consumo mayor. Obviamente, ¿no? Si esto es que vos le pones un consumo mayor a 10 amperes. Pero lo que voy es que todo tiene que estar acorde. La termomagnética, el conductor, el tomacorriente, son todas esas cosas que uno debe tener en cuenta. No es solamente el conductor, no es solamente la termomagnética y demás. Bueno, circuito de tomacorrientes para usos especiales. Son circuitos monofásicos que alimentan cargas que no se pueden manejar por medio de circuitos de tomacorrientes generales, debido a que pueden tratarse de consumos unitarios mayores a 10 amperes. O sea, que en un solo consumo se superan los 10 amperes. Bueno, estos circuitos que tienen como la sigla tomacorriente de uso general, deben contar con protecciones en ambos polos. Fíjense, todas deben tener protecciones en ambos polos, hablando siempre de conexiones monofásicas. Para una corriente no mayor de 32 amperes y el número máximo de bocas de salida es de 15, la misma cantidad. En estas bocas pueden conectarse cargas unitarias de hasta 20 amperes por medio de tomacorriente, del mismo tipo. En cada boca de salida con tomacorriente de 20 amperes se pueden instalar tomacorrientes adicionales de 10 amperes. Esto me parece a mí un poco raro, personalmente, porque, no especifica acá si estarían conectados al mismo circuito, ahora que me pongo a pensar. Pero fíjense, a mí, ¿a qué voy con que me parece medio raro? Si vos le estás poniendo, por ejemplo, una protección no mayor a 32 amperes y está instalando en esa misma boca tomacorriente de 10 amperes, me parece medio incoherente. Entiendo que lo que te pueden estar diciendo acá, que tal vez es una cuestión de interpretación mía, es que vos en la misma boca podés poner un tomacorriente de 20 amperes comandado por una protección no mayor de 32 amperes y en esa misma boca, en esa misma caja de 10x5 por ejemplo, un tomacorriente de 10 amperes pero que esté conectado a otro circuito de, por ejemplo, tomacorrientes de uso general. No, lo que pasa ahí, Lautaro, es que son líneas, las
las TUV son líneas individuales, ¿me entendés? Ajá. O sea que cada circuito que vos uses para las TUV es individual, o sea que cada línea que vos tirás para una TUV es para una determinada cosa. Por eso es que no te cierra. O sea, vos querés hacer para el aire, en el caso del aire acondicionado, tenés que tirar una tubo TUV de uso general, pero para ese, ¿entendés? Va aparte del circuito de iluminación y el de las otras, tiene otra denominación. ¿Me explico? Ahora, yo entiendo que vos decís, por ejemplo, si vos en una casa, en un domicilio, tenés 3 habitaciones con 3 aires. Según lo que entiendo de la normativa, te está diciendo que vos podés ponerle que en ese circuito de tomacorrientes de usos especiales podés poner como máximo 15 bocas de salida. Por lo tanto, podés ponerle una térmica de 32 amperes y vos tenés 3 bocas de TUV que están en cada habitación enchufados los aires. Pero que eso está comandado, o sea, es un solo circuito con 3 bocas. Claro, en este caso sí. No puedes superar los 32 amperes. Ajá, está bien. O sea, tenés que tener las 15 bocas repartidas entre esa carga de... Claro, bien. Pero bueno, no sé, no, sigo sin entender Sí, esta... es medio de esos baches, viste, que hay por ahí. Bueno, Pero bueno, a ver, siendo realista es muy difícil que pongan... o sea, como mucho lo único que tal vez pueden hacer es poner en una caja de 10x5 que ustedes dejaron prevista para un aire acondicionado, dejarle un tomacorriente de 20 y uno de 10 porque no saben con qué tipo de ficha va a ir el aire, por ejemplo. En ese sentido me parece que puede ser tal vez lo que quiera decir acá, pero en general no va a cambiar en mucho a la hora de realizar la instalación. Más que nada es eso. Más adelante, bueno, tenemos un resumen en donde vemos los tipos de circuito, las designaciones, las siglas y la máxima cantidad de bocas. Tipo de circuito. Uso general, tenemos iluminación y tomacorriente. Iluminación de uso general, tomacorriente de uso general. Y de usos especiales tenemos tomacorriente de uso especial, TUE, y en cada uno tenemos máxima cantidad de bocas, 15. Y las protecciones son 16, 20 y 32. Esta parte de acá no la vamos a ver por el momento. Y seguimos con lo siguiente. Esto también se ve en algunas instalaciones. Dice, las bocas de tomacorriente de uso general o especial pueden contener un máximo de 2 tomacorrientes para cajas rectangulares de 10x5 o 4 para cajas cuadradas de 10x10. Hay casos en los que se ven en un bastidor 3 tomacorrientes, que es totalmente inutilizable eso. Porque uno quiere enchufar 3 cosas y les puedo asegurar que no van a entrar. Porque se superponen una ficha con la otra. ¿Se acuerdan cuando nosotros dimos algunos elementos eléctricos que yo les mostré lo que era un medio punto? Que eso es muy útil cuando tengo que poner 2 llaves, 2 interruptores y un tomacorriente. De esa manera ustedes evitan apretar la tecla cuando vayan a enchufar algo. Bueno, por otro lado, los artefactos de iluminación pueden ser luminarias con una o más lámparas conectadas a una boca y la carga máxima no debe ser superior a los 10 amperes. Fíjense que siempre recalcan que no debe ser superior a los 10 amperes. Por otro lado, los ventiladores de techo
esto es interesante saberlo porque muchas veces a uno se le generan dudas en ese sentido, que son medio que las excepciones. Los ventiladores de techo, extractores de aire, se pueden cargar a los circuitos de iluminación para uso general o especial, ya sea conectado en forma fija o por medio de tomacorrientes. Bueno, todo lo del efecto el cálculo de la demanda lo veremos más adelante. Bueno, después hay otras cosas un poco más detalladas, pero no es algo tan interesante. Sí me pareció bueno decir la alimentación de las fuentes de circuitos de comunicación. O sea, por ejemplo, vos tenés un timbre o lo que sea, puede conectarse también a circuitos de iluminación. Muchas veces pasa que vos tenés la unidad interior, por ejemplo, de un portero eléctrico. Eso también se puede. Fíjense que son cargas muy pequeñas. Eso ahí radica la diferencia. Ya sea la fuente de un portero eléctrico, de un timbre, un motor de un ventilador de techo, todo ese tipo de cosas pueden conectarse al circuito de iluminación. Bueno, después habla de diferentes lugares puntuales en un domicilio, ya sea un baño, un lavadero y una cocina. Algo que también me pareció importante, que muchas veces uno está en duda, es esta parte. Si luego de cumplimentado lo indicado para los puntos mínimos de utilización en la cláusula tal fuera necesario instalar bocas de salida mixtas, ¿qué quiere decir? Punto y toma, por ejemplo. Yo prendo una luz y en ese mismo lugar tengo que poner un tomacorriente. Se da mucho en una habitación, cuando uno entra, pone el punto para prender la luz y un tomacorriente para enchufar el ventilador para el verano, por ejemplo. Un ejemplo básico. Se debe conectar al circuito, entonces ese tomacorriente se debe conectar al circuito de iluminación presente en la caja e identificado unívocamente y en forma indeleble con el siguiente ideograma. Fíjense la forma que tiene y ahora les muestro un ejemplo que encontré en Iluminar. No sé si llegan a ver. Esto es de como un muestrario de Schneider, en donde están diferentes tipos de modelos de punto y toma y tapa bastidor y bueno, varias cosas. Fíjense cómo acá indica el toma corriente que está conectado al circuito de iluminación. Por otro lado, fíjense lo que yo les decía anteriormente. Este es un tomacorriente que cumple con la normativa vigente. ¿Por qué? Porque no tiene los dos orificios para poner un toma de perno, sino que tiene los que son dos polos más tierra. Esto es muy importante porque los electrodomésticos actualmente están diseñados para que uno respete fase y neutro. Y bueno, obviamente tierra, pero no todos los electrodomésticos tienen tierra porque son de doble aislación. Entonces, de esta manera se impide, teniendo este tipo de toma corriente, se impide la inversión de fase y neutro. Por otro lado, algo para nada menor, cuando ustedes vayan a hacer la conexión, fíjense, no sé si recuerdan, acá ustedes van a tener en el centro la línea y en el extremo el retorno. Ustedes lo que no deben hacer es utilizar como empalme la bornera del tomacorriente para llevarle tensión a la línea del punto. Deben salir antes, es muy difícil explicarlo acá que no tengo ni cable ni nada, pero bueno, después lo vamos a reforzar a todo lo que dimos en el año en el taller. Es muy importante que ustedes hagan el empalme, que viene la línea desde la caja de paso o de donde sea, viene la línea y hacen una derivación hacia el punto desde el cable que viene, no utilizar la bornera que está detrás de acá.
porque si no, eso después se afloja, se suelta, lo que sea, produce un recalentamiento, bueno, es un desastre. Así que eso también a tener en cuenta, es algo importante. Bueno, de acá, a ver si me falta algo más. Bueno, cuando en una instalación exista cañería que vincule el tablero principal con un primer tablero seccional, dicha cañería deberá tener un diámetro mínimo de 20, o sea, de 20 milímetros. Pero fíjense la recomendación, se recomienda proyectar esta canalización con cañería de diámetro de 25. Si ustedes no tienen problema, pónganle un caño de 32 y se olvidan. Más que nada es medio guaso, pero de 32 lo recomendable es colocar entre el tablero principal y el medidor. Porque ahí ya veremos, no sé si recuerdan cuando vimos temas de conductores, lo que se utiliza para conectar el tablero principal con el medidor es el cable tipo energía. Entonces ahí con la triple aleación que tiene ese tipo de cable es súper importante que dejen un caño bastante grande. Bueno, creo que no puse más nada. No. Bueno, después grado de electrificaciones y demás, que son dependiendo de las superficies y en función de eso el número de circuitos que hay. Fíjense, tenemos grado de electrificación mínimo, corresponde a viviendas cuya superficie no es mayor que 60 metros cuadrados. Grado de electrificación medio es una superficie de 60 metros cuadrados hasta 130. Elevado entre 130 y 200 y superior es mayor a 200 metros cuadrados. Bueno, después acá tenemos el grado de electrificación, esto será el resumen. Y cuáles son la cantidad de circuitos que hay para un grado de electrificación mínimo, medio, elevado y superior, que ahora vamos a verlo en el resumen, así es más fácil de visualizar. Grado de electrificación mínimo, cantidad mínima de circuitos, 2. Tenemos uno para iluminación general y otro para los tomacorrientes generales. Para un grado de electrificación medio tenemos iluminación, por ejemplo, tenemos dos variantes acá. Una sería utilizar 2 circuitos de iluminación y uno de tomacorrientes, o viceversa, uno de iluminación y 2 de tomacorriente. Y acá tenemos, bueno, elevado tenemos 5 en total, 2 de iluminación, 3 de tomacorriente, o 3 de iluminación y 2 de tomacorriente. Y por último, en el superior tenemos 2 de iluminación, 3 de tomacorriente y 1 de libre elección, que en su mayoría son tomacorriente de uso especial, más que nada para los aire acondicionados, para un termotanque eléctrico, para grandes consumos, o bueno, no tan grandes tampoco, pero que son así, bastante específicos y que son, ¿cómo les puedo decir? Que son propensos a generar fallas. Entonces es muy útil pensar qué es lo que se va a instalar y cómo poder seccionarlo. Entonces, en caso de que haya una falla, es muy útil bajar todo y bueno, van levantando y listo. Tal parte generó la falla, se deja fuera de la instalación y ya está. Superior. Bueno, la otra variante es 3 de iluminación y 2 de tomacorriente. Bueno, ¿qué más tenemos? Por otro lado, lo que quería mostrar, hacer
un repaso, era sobre la utilización de la pinza perimétrica que me habían pedido, pero tal vez, no sé si prefieren que lo hagamos ahora. El tema es que quiero que sea algo medio completo y no sé si vamos a llegar a hacerla del todo. Encima me la habían pedido alumnos que no están ahora en la videollamada. Les comento algo. No sé, ahí escuché que alguien habló. ¿O no? Bueno. Les comento. A partir del día 13 del 7, en realidad me acaban de hablar diciéndome que ya hay un receso invernal. Supuestamente empieza hoy, pero según lo que me habían dicho anteriormente, el receso invernal empieza el 13 del 7. En definitiva, nos volveríamos a ver a partir del día 27 del 7, porque esa es la duración que tiene el receso. Durante esta semana, bueno, no tendríamos clase y volveríamos recién El miércoles 29. Exactamente, me ganaste. Pero bueno, en definitiva sería eso. La verdad que me gustaría que podamos hacer una revisión una vez que volvamos a clase, como para volver a rever así medio compactado todo, pero para poder refrescar qué fue lo que dimos durante todo el año, que me sigan mandando si alguno tiene otra duda o que quiere que... Porque ya me han mandado, por ejemplo, necesito rever el tema de la pinza perimétrica porque no lo entendí bien, por ejemplo. O necesito rever tal otro tema, no sé, el dimensionamiento de una termomagnética porque... esperen que así me ven. Porque así... vemos, no sé, para lo que sea que necesiten, quiero que me digan a ver qué es lo que necesitan rever, así lo podemos revisar, y en caso de que haya que volver a ver algo, que me lo digan, así no se quedan con dudas, porque, por ejemplo, uno de los temas más importantes es entender la diferencia, por ejemplo, entre una termomagnética y el disyuntor, para qué sirve cada uno de ellos, porque me ha pasado que el año pasado llegaron a final de año y no entendían la diferencia, por ejemplo, o cómo era la correcta selección de una termomagnética, y es fundamental que eso lo sepan porque brinda seguridad a una instalación, además de un montón de otras cosas, pero bueno, ese tipo de cosas necesito que tengan seguridad y que les quede bien claro, porque la verdad que es fundamental, ya sea eso o cómo utilizar la pinza perimétrica, porque son los ojos del electricista. O sea, ustedes cuando van a enfrentarse con un problema, lo primero que deben hacer es medir todo lo que se pueda medir, lo tienen que medir, porque les va a dar un panorama general de cómo están las cosas, y no suponer nada, porque una veces va a ciegas y dice, esto puede ser o aquello, y ya cuando empieza a suponer cosas, está limitando el razonamiento a algo que tal vez nada que ver. Entonces, por eso yo siempre insisto, agarren y primero midan, y en función de eso van a descubrir cosas que tal vez no se les había ocurrido, o que los puede guiar, decir, bueno, va por tal lado el asunto. La verdad que son cosas muy importantes y que, bueno, son los ojos del electricista, porque la electricidad no se ve, y con eso pueden medir y tener una idea del panorama general. Así que por el momento sería eso. Y bueno, ya les digo, me parece importante que sepan utilizar una pinza perimétrica.
porque es lo principal, el principal instrumento del electricista, y ha pasado, por suerte no a mí, pero que al no saber usarlas las queman porque, por ejemplo, miden voltaje con lo que deberían estar midiendo es resistencia y queman la parte del ohmmetro. Entonces, bueno, es muy importante que la sepan usar para no romper una herramienta que puede ser suya o para mantener las que hay en el taller. Obviamente, más adelante, cuando todo esto pase, vamos a hacer prácticas de un montón de cosas que nos faltó, o sea, toda la parte práctica de cómo pelar un cable, de cómo empalmar, o sea, parece básico, o sea, son muchas cosas que las vimos hace bastante, pero que son básicas y es súper importante que las sepan. Lamentablemente es una lástima porque es muy linda la parte práctica de la electricidad y hasta ahora no lo hemos podido hacer, y la verdad que valoro muchísimo las personas que hasta ahora han estado, que estén en las clases, porque la verdad que sería muy frustrante para mí ver que son pocos o que no les interesa, y la verdad que me alegra mucho poder mantener, si bien no son una cantidad, mantener el nivel de alumnos, la verdad que me pone muy contento. Así que bueno, les agradezco a ustedes también por el esfuerzo que hacen, porque no debe ser fácil escuchar a un tipo 2 horas frente a la compu, así o el celu. Así que bueno, de mi parte el agradecimiento también, porque no debe ser fácil para ustedes. Y con esperanza, lo mantengo con esperanza porque tengo fe de que vamos a volver a poder hacer prácticas de todo esto. Sí, para vos tampoco se te debe hacer muy fácil manejarte con todo este sistema nuevo. Es todo un quilombo. La verdad que no, pero He aprendido bastante, la verdad, yo he aprendido bastante. bueno, me alegro que así sea, porque la verdad que está bueno. Sí, la verdad que se agradece el esfuerzo que haces, se entiende, muy complicado, ya que es una materia que se necesita mucho de la práctica y lo has hecho lo más llevadero posible. La verdad que gracias por la predisposición, porque ha habido casos de otros profesores que realmente no le interesa y lo ven como una excusa para decir, bueno, no tengo los medios para llevar la materia adelante, y bueno, se ve que no es el caso tuyo, porque en todo momento estás tratando de buscar nuevas formas de poder enseñarnos y todo eso se valora muchísimo. Por Bueno, mi parte, muchísimas gracias y la verdad que te agradezco por el esfuerzo que haces y por tratar de llevar adelante todo esto. bueno, muchas gracias. La verdad que sí, es medio complicado, pero hasta ahora creo que lo vamos pudiendo solucionar de a poquito. Aprendiendo también, porque la verdad que nunca me había tocado esto. Y bueno, espero que, bueno, obviamente si tienen alguna recomendación, la verdad que es bienvenida. Siempre busco o trato de buscar la manera que sea más cómoda de subir los materiales y demás, para que quede, porque antes lo hacía por WhatsApp, me parece que es más fácil que quede ahí subido y que después puedan acceder. Así que bueno, si tienen alguna recomendación o si conocen alguna otra plataforma que sea de utilidad para, para poder subir el material o lo que sea, estaría bárbaro si conocen, eh, y me avisan, joya. A mí me parece que con el Classroom queda todo bastante ordenado, queda práctico para buscar, al menos a mí me resulta práctico. Bien, Eh, en lo personal me viene bárbaro, aparte me llega la notificación enseguida cuando subís material. Bueno, vengo medio atrasado con las cosas, voy a tratar de en este tiempo ponerme al día antes de que tengamos que volver al taller, digamos, a lo presencial, poder estar al día como los demás muchachos que han estado desde el principio. Yo hasta ahora, bueno, no participo mucho porque justamente tengo que ir poniéndome al día en muchas cuestiones, pero voy entendiendo perfectamente, creo que es bien didáctica la clase y bien clara.
obviamente que de una clase, de tener 8 horas de clase semanales a tener 2 horas, hay una diferencia, pero creo que el esfuerzo que estás haciendo para poder llevarnos y transmitir todo y poder acompañarnos en el taller es invaluable, así que de mi parte es fantástico, te quiero agradecer porque yo voy un poco más atrás, pero lo voy llevando con las clases por mí, lo voy llevando bien, entiendo las cosas, a pesar de que no Bien. soy tan adecuado como el resto, así que me parece bárbaro. Bueno, sí, la verdad que, o sea, entiendo que tal vez es bastante reducida la carga horaria, pero también yo me pongo a pensar, por ejemplo, si son más horas hablarle frente a la cámara y que ustedes me estén escuchando, ya sería mucha teoría y la verdad que en el taller justamente hay muchísima práctica porque se da un poco de teoría, pero se hace mucha práctica en donde ustedes se ponen a probar, a conectar, entonces eso en el día a día insume mucho tiempo y hoy no lo podemos hacer por una cuestión de que no podemos estar en el taller, pero bueno, sería, falta esa parte, la parte práctica. De hecho, que no es lo mismo estar 4 horas en el taller que estar 4 horas frente a una cámara. Claro, El taller es súper llevadero frente a una tal cual. cámara. Sí, ni hablar, porque además yo, por ejemplo, les muestro, miren, esto es un fusible y se lo voy pasando, ustedes lo pueden ir viendo. Y acá mostrarles una foto es algo bastante aburrido, pero bueno. Bueno, gente, por el momento nada más. Nos volvemos a ver el 29 de julio. Estoy a disposición por si necesitan algo, alguna consulta eléctrica o lo que sea, o de las clases, no hay problema. Y si tienen alguna otra duda o lo que quieran, mandarme por WhatsApp o poner en el grupo. Yo, en caso de que haya alguna modificación de lo que sea, les voy a estar hablando por ahí, por el grupo. Así que, bueno, quedamos en contacto hasta el 29, por ahí. Hasta el 29, sí. Exactamente. Bueno, profesor, muchas gracias. Hasta luego, grupo. Que tengan una buena tarde. Abríguense. Bueno, nos vemos el 29. Dale. A todos. Buenísimo. Hasta el 29, gracias por todo, nos vemos. Estamos. Hasta luego. Buen receso, nos vemos, saludos.